Buenas tardes, mi nombre es Mónica Eidy Casas León y hoy voy a hablarles sobre la crisis del 2001, la crisis del 2008 y lo que estamos viviendo ahora con la pandemia del COVID-19. Ahora vamos a ver un video sobre la crisis del 2000. Ya regreso con ustedes. Escuchaste decir a la gente que se viene otro 2001 en Argentina. Corralito, trueque, deuda o el famoso que se vayan todos está asociado directamente a la crisis de diciembre de 2001. ¿Qué pasó en esos días? Hoy vamos a tratar de responder a esto en unos pocos minutos. Primero los hechos. El presidente era Fernando de la Rúa, que llegó al gobierno como candidato de la Alianza, una coalición entre radicales y la centroizquierda de Chacho Álvarez. Desde que asumió, continuó con la política de ajuste y entrega al FMI del gobierno anterior, de Carlos Menem, y el descontento no paró de crecer. Para que tengas una idea, 200.000 millones de dólares era la deuda pública con altísimos intereses. Hubo una fuga masiva de capitales y de empresas. El desempleo subió al 18%, a la clase media le confiscaron sus ahorros en el corralito bancario y la mitad del país era pobre. El 13 de diciembre la CGT llamó una huelga general, mientras los desocupados venían manifestándose desde hacía tiempo cortando rutas en el interior del país. Pero el estallido social llegó con los saqueos a los supermercados y comercios en las barriadas pobres de 11 provincias donde los gobernadores reprimieron con todo. El 19 de diciembre de la Rúa decretó un estado de sitio que no le importó a nadie y cientos de miles y miles se concentraron en la puerta de la Casa Rosada en un cacerolazo masivo e inesperado. Por primera vez se escuchó en las calles el grito del que se vayan todos, provocando la renuncia de la cabeza económica del gobierno, Domingo Cavallo. El día 20 se produjo la batalla de Plaza de Mayo. Comenzó con la represión de la caballería Las Madres de Plaza de Mayo, mientras que la ciudad se convertía en una verdadera batalla urbana que duró horas. Jóvenes, trabajadores, estudiantes, desocupados y militantes de izquierda se enfrentaron con piedras a la policía. Esa noche de la Rúa renunció y huyó de la casa de gobierno en helicóptero, dejando 40 muertos por la represión y una crisis institucional gravísima. 5 presidentes en una semana. El último fue Eduardo Duhalde, el responsable del asesinato de los piqueteros Costecchi y Santillán en el puente Pueyrredón en junio del 2002 y fue quien inició la mega devaluación brutal que empobreció a muchísima gente. A la par de esto, surgieron asambleas populares y cobraron fuerza los movimientos de desocupados combativos y las fábricas recuperadas, como Sanón en Neuquén y Bruckmann en Buenos Aires, que buscaron coordinar todas estas luchas. La burguesía y los partidos políticos lograron contener la protesta a través de una salida electoral para el 2003. Esto fue gracias a las direcciones sindicales que boicotearon cualquier llamado a huelga general. El 2001 no fue ni un golpe del peronismo ni una revolución. La podemos definir como jornadas revolucionarias, donde se pudo ver la potencialidad que tienen las acciones independientes cuando la clase trabajadora y el pueblo pobre salen a la calle dispuestos a pelear por su futuro. El 2001 estalló cuando el país atravesaba una crisis orgánica. ¿Qué es esto? Es una definición de Antonio Gramsci, un reconocido intelectual marxista italiano. Es una crisis muy profunda, de hegemonía, es decir, de quienes tienen el poder. Una crisis que es económica, política y social, que incluye el conjunto del Estado y de todos los partidos políticos tradicionales. Gramsci decía que estas crisis podían crear un terreno favorable para el surgimiento de fenómenos políticos por izquierda y por derecha, según la relación de fuerzas de ese momento, el nivel de combatividad de la clase trabajadora, la división de los de arriba, o sea, de los que gobiernan, entre otras cuestiones. La clase trabajadora no participó activamente de las jornadas del 2001 y no pudo desplegar sus propios métodos de acción porque venía muy dividida y golpeada del menemismo y por la acción traidora de la burocracia sindical peronista. Al no poder encabezar la lucha de los precarizados, los desocupados y los inmigrantes, y al no poder convertirse estas asambleas populares en organismos que coordinen el funcionamiento de fábricas, la banca y los servicios, esta lucha terminó siendo desviada por las elecciones. Esto fue capitalizado por el kirchnerismo en el 2003, que a pesar de haber apoyado las políticas noventistas del menemismo, hizo una serie de concesiones para legitimarse en el poder y dar una salida burguesa a la crisis.
pero la verdad es que no hizo ningún cambio estructural. Hoy, como ya dijimos, en Argentina hay una crisis económica que en varios aspectos es similar a la del 2001, con un presidente que muestra que gobierna para los empresarios y especuladores y una oposición que, junto a la Iglesia y a la burocracia sindical, apuestan a desviar la bronca popular en las próximas elecciones. Como en el 2001, necesitamos enfrentar en las calles al gobierno, esta vez apostando a que sean protagonistas los y las trabajadoras con sus propias organizaciones democráticas y con una política independiente para que la crisis la paguen los capitalistas. Un partido revolucionario unificado de la izquierda obrera y socialista ayudaría a triunfar y desarrollar esta alternativa de gobierno a beneficio de las grandes mayorías. Bueno, les voy a exponer sobre la crisis del 2008. Esta crisis estalló hace 12 años en Estados Unidos y Europa. Esta se propagó por el mundo. Y en ese momento Estados Unidos colapsó y también las economías desarrolladas. Todo comenzó en el año 2002. Cuando el presidente George Bush, para cumplir el sueño americano, tener casa propia, y pidió ayuda al sector privado para que el mercado de capitales facilitara el financiamiento hipotecario a personas con ingresos bajos. Cuando el presidente lo anunció, la Reserva Federal, administrada por Alan Greenspan, redujo las tasas de un 6% a un 1%. Y esto lo hizo en muy poco tiempo. El dinero estaba muy barato. Los 8.000 bancos y agentes hipotecarios iniciaron una agresiva expansión de los créditos hipotecarios y estos créditos se los dieron a personas que no tenían buenos ingresos ni empleo. Por esta razón, estas hipotecas eran activos tóxicos con demasiada probabilidad de no pago. También habían dos efectos: que las familias con los créditos compraban muebles costosos y los costos de las hipotecas eran demasiado altas. Todo esto permitió el desarrollo de una burbuja inmobiliaria que infló demasiado los precios. El valor de esas viviendas pues era el respaldo de las hipotecas, y conforme el precio aumentaban pues también las hipotecas. Estos activos pues se transaban sin ninguna regulación y los bancos de inversión repartieron por todo pues el mundo sus paquetes de activos, y esto pues nadie lo conocía. Bueno, en el 2003, la Fed, el sistema de la Reserva Federal, comenzó a subir los precios a la tasa de interés de un 1% en ese año y un 3% en el 2005 y un 5.5% en el 2006. Y esto pues no funcionó. Y la economía norteamericana pues cayó. Las familias que se habían endeudado, pues a ellas les tocó devolver la vivienda, pues esto era más fácil que pagar un crédito tan costoso, ¿no? Esto ocasionó grandes pérdidas a los bancos en todo el mundo. El 15 de septiembre del 2008 fue cuando el señor Lehman Brothers se declaró en quiebra por las pérdidas de los activos. Era el cuarto banco de inversión de Estados Unidos y pues eran los países más afectados por esta crisis, y entre ellos encontramos a Europa y Japón. Ahora vamos a ver la crisis del COVID-19. Vemos que esta es una pandemia silenciosa que aceleradamente ha cobrado vidas. Esto deja a su vez grandes daños en la economía mundial. Vemos que las medidas de suspensión de las actividades que se adoptaron para detener la pandemia han ocasionado una drástica contracción
Del mismo modo, a raíz de las graves distorsiones a la oferta y la demanda internas, el comercio y las finanzas, se prevé que la actividad económica de las economías avanzadas se contraerá un 7% en el 2020. También se espera que los mercados emergentes y las economías en desarrollo se contraigan un 2,5% en este año. Sería su primera contracción como grupo en al menos 60 años. También vemos que estos efectos están siendo muy fuertes en los países más afectados por la pandemia y en aquellos que dependen en gran medida del comercio internacional, el turismo y las exportaciones de productos básicos. También el financiamiento externo. De la misma manera, todos los comerciantes acusan vulnerabilidades. Se ven agravadas por las crisis externas. Asimismo, la suspensión de las clases y dificultades de acceso a los servicios primarios de atención de salud tengan repercusión a largo plazo sobre el desarrollo del capital humano. Yo investigué y la señora Seila Pasarbaseoglu es la vicepresidenta de Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones del Grupo Banco Mundial. Ella dijo que la primera prioridad es abordar la emergencia mundial en materia sanitaria, económica. También dijo que la comunidad mundial debe unirse para lograr una recuperación lo más sólida posible, impedir que más personas caigan en la pobreza y el desempleo, ¿no? También vemos las consecuencias negativas a nivel mundial. Estas perderán intensidad durante la segunda mitad del año. Perturbaciones a los mercados financieros no se prolongarán en el tiempo. También vemos que el crecimiento mundial repuntaría un 4,2% en 2021. Un 3,9% para las economías avanzadas y un 4,6% para los comerciantes. Sin embargo, las perspectivas son sumamente inciertas y predominan los riesgos. Vemos también la posibilidad de que la pandemia se prolongue por más tiempo y de que ocurran agitaciones financieras o de que se produzca un repliegue del comercio internacional y las relaciones de suministro. Vemos también que la economía mundial podría contraerse hasta un 8% en este año, para recuperarse apenas por encima de un 1% en el año 2021. También el producto de los comerciantes disminuiría casi un 5% en este año. Se prevé que la economía de los Estados Unidos se contraerá un 6,1% en este año a raíz de las perturbaciones vinculadas con las medidas para controlar la pandemia. En cuanto a la zona del euro, se estima que el producto caerá un 9,1% en el 2020, pues debido a las graves repercusiones que los brotes generalizados tuvieron sobre la actividad. Además, se prevé una retracción del 6,1% en la economía del Japón, cuya actividad económica se ha desacelerado a raíz de las medidas de prevención. También averigüé el señor Hayan José, él es el director del grupo de perspectivas del Banco Mundial. Pues él dijo que lo que implica que los encargados de formular las políticas deben prepararse para la posibilidad de tener que adoptar medidas adicionales para apoyar la actividad, ¿no? También vemos que la pandemia pone de relieve la necesidad acuciante de impulsar medidas de política en los ámbitos sanitario y económico, incluidas iniciativas de cooperación internacional a fin de mitigar sus efectos y de proteger a las poblaciones vulnerables
y fortalecer la capacidad de los países de prevenir situaciones similares en el futuro y también enfrentarse a ellas. Esto en cuanto a lo económico. De la misma manera, vemos que las grandes, medianas y pequeñas empresas se han visto muy afectadas por la crisis del COVID-19, ¿no? Por lo que ha habido mucha recesión. También este aislamiento preventivo ha afectado mucho a estas empresas. Aunque hay empresas que pues han trabajado desde sus casas, hay otras que no lo pueden hacer. Entonces, pues por eso hemos visto afectada tanto esta economía. La conclusión que yo tengo de estos 3 videos, de la crisis del 2001, la crisis del 2008 y esta crisis, ha afectado a la población más vulnerable. En la crisis del 2008, los bancos pues también tuvieron muchas pérdidas, ¿sí? Pues de pronto la gente en el 2008 vio que lo fácil era sacar el crédito hipotecario, pero vemos que era lo que nos explicaba el profe de los UPAC. Digamos, era barato en el momento, pero después obviamente sube la tasa de interés y ahí es donde las personas se ven perjudicadas y ellas pues tienen que devolver su vivienda, porque pues es como el respaldo del banco, la casa. Entonces pues por eso se llama crédito hipotecario. También vemos que pues en la del 2001 también afectó mucho la población más vulnerable, ¿sí? Y a las personas que perdieron sus trabajos. Entonces, ahorita, en esta crisis del COVID-19, yo veo que en todo el mundo ha habido mucha cantidad de muertos. Y yo pienso que la salud es lo más importante, ¿no? Puede que pues la economía pasa, el dinero se consigue, pero pienso que la salud no es tan fácil. Si tú te enfermas, si algún familiar tuyo muere, pues es difícil poder afrontar esto, ¿no? Y esto es lo que nos ha afectado más a todas las personas, no solo acá en Colombia, sino es en todo el mundo. Bueno, pues les doy un saludo a todos. Gracias.